Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Estamos encantados de teneros ahí nuevamente, escuchándonos, y para que nosotros podamos transmitiros temas interesantes que puedan ser para vuestro beneficio, tanto a nivel de salud como a nivel psicológico. Ya sabéis que dentro de nuestro programa de Tu Vida Puede Cambiar podemos tocar diferentes temas. Hoy vamos a hablar acerca de salud. Y vamos a seguir con una serie que hemos empezado hace unos días, y es una serie, no sé si muchos de vosotros lo recordaréis, titulada Ninguna de esas enfermedades. Bien, para ello tenemos aquí con nosotros nuevamente a la doctora Esther Maras Echevarría. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Estamos muy felices de tenerte aquí nuevamente con nosotros y estamos seguros de que vas a seguir compartiendo con nosotros tus conocimientos, que son muy interesantes. Hoy vas a hablar de un nuevo... Digamos que vamos a dar un nuevo título a este capítulo sobre el cual vamos a comentar hoy. Y se titula Orgullo y prejuicio versus pruebas. ¿No es así? Así es. Muy bien, Esther. Vimos en el capítulo anterior cómo, gracias a las instrucciones bíblicas, gracias a aquellas instrucciones divinas que el Señor dio a Moisés, muchas enfermedades de aquella época, como podían ser la lepra, como podían ser la peste negra, pues fueron erradicadas. ¿Qué otros beneficios podemos sacar de aquellas instrucciones que fueron tan beneficiosas para poder combatir las enfermedades de aquella época, pero que también han sido muy interesantes y han sido muy beneficiosas a través de los tiempos? Bueno, puntualizar que ya nos gustaría decir que hemos erradicado pues todo lo que es la lepra y otras enfermedades de tipo contagiosa, pero sí al menos controladas. Y estábamos hablando, fíjate, del siglo XV de nuestra era, las instrucciones dadas 15 siglos antes de Cristo a Moisés. Una vez que la peste negra, que la lepra ya están, como tú has dicho, controladas, nos encontramos, si nos venimos un poco más hacia nosotros, en el siglo XVIII, que las condiciones de salubridad de las ciudades, incluso de los pueblos, pues no eran de lo mejores. Todos recordamos escenas que a veces se nos representan en películas ambientadas en esa época en las que el alcantarillado no existía. Realmente los excrementos eran arrojados a la calle directamente desde la ventana con un famoso agua va y agua sucia va, que ya sabemos lo que era, y la gente se apartaba. Y andaban entre aquella suciedad, entre aquel olor que realmente era maravilloso para las moscas, que iban de un lugar a otro pues transmitiendo enfermedades como la disentería, como el cólera, como la fiebre tifoidea, que en este caso eran el azote de estas grandes ciudades, pequeñas ciudades e incluso poblaciones. Era una regla que los excrementos acampasen por todos los lugares y era, como he dicho antes, el imperio de las moscas y de estos bacilos. Muy bien, y está claro que tú nos estás comentando esto, y la Biblia seguro que también nos aconseja algo con respecto a esto. Pues efectivamente, quiero decir que estas enfermedades se cobraban miles, millones de vidas de personas, y todo esto se habría evitado si hubiesen seguido esas instrucciones que Dios dio precisamente a Moisés. Recordamos que Moisés salió de Egipto sacando por mandato de Dios al pueblo de Israel, y iban acampando a lo largo de diferentes lugares. Y estamos hablando aproximadamente de 1 millón de personas, por lo que tienen calculado de arriba a abajo. Podemos imaginar que las condiciones sanitarias para poder mantener en condiciones de salubridad una población tan importante, pues no... evitando esas enfermedades que Dios había prometido, que Él iba a ser el sanador de su pueblo y que les iba a librar de aquellas enfermedades que tenían los egipcios, Él les dio una instrucción específica. Y si quieres, José Miguel, podemos leerlo en Deuteronomio 23, versículos 12 y 13. Muy bien, Deuteronomio, que 23, pertenece al Pentateuco, sí, de los primeros 5 libros de la Biblia.
Génesis, Números Éxodo, y Deuteronomio. ¿Me has Levítico dicho y Deuteronomio. El capítulo 23. Capítulo 23. Y los versos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salir. Tendrás también una estaca en tu equipo, y cuando vayas a evacuar afuera, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Fíjate, es una medida muy sencilla, muy primitiva, pero sumamente eficaz para mantener aquel campamento libre, limpio y libre de enfermedades y de moscas que se podían contagiar precisamente por el contacto con los excrementos. Bueno, ya era mejor entonces que el agua va, que existía y lo hemos visto en la Edad Media, ¿no? Que en muchos documentales o películas. El agua va, no, nadie llegaba y tenía una estaca para cubrirlo ni nada de eso. Sin embargo, en aquella época, ya en la época de Moisés, se utilizaba este medio, con lo cual ni las moscas ni otras cosas podían estar alrededor de ello, ¿no? Efectivamente, y como además quedaban enterradas, pues aunque hubiera por allí moscas e insectos volantes que luego iban a parar a la comida, pues desde luego no tenían contacto con los excrementos. Fíjate que estas instrucciones, que eran sumamente avanzadas para el siglo XVIII, que ni siquiera se tenían, pues Dios las da a Moisés. Estamos hablando de hace 3.500 años. ¿Y cómo es posible? Claro, es algo que yo podría dar una respuesta, pero que yo pienso, pero estoy convencido de que tú la vas a dar mucho más clara a nuestros televidentes, que cómo Moisés hace 3.500 años podía tener ya unas instrucciones sanitarias tan avanzadas. Pues a mí no se me ocurre más que una explicación, y es que eso no era fruto de la sabiduría de Moisés, sino que era fruto de la sabiduría de Dios, que se le da por inspiración, y Moisés y su pueblo pues obedecen. Y fruto de esa obediencia es la gran bendición que obtienen de no verse afectados por estas enfermedades tan comunes para el siglo XVIII. Estamos hablando, fíjate, disentería, cólera, fiebres tifoideas. Segaban millones de personas, y sin embargo en aquel campamento de miles de personas no hubo afectados por estas enfermedades. Sin embargo, esto, que es una lección que ya estaba dada hace 3.500 años antes, pues se podía haber aprendido, ¿verdad? Y no haber tenido este problema. Dices, bueno, pues la gente común, es que uno puede achacarlo a eso. Pero no, déjame, si me permites, que te ponga algunos ejemplos. Adelante. Mira, estamos hablando allá de la ciudad de Viena en los años como 1840. Allí podías ser testigo y deleitarte escuchando los valses de Johann Strauss, de su hijo. Era una ciudad avanzada. De hecho, tenía a nivel de medicina un nivel bastante elevado. Uno de sus hospitales universitarios más famosos, el Centro Allgemeine Krankenhaus, era muy prestigioso. Bueno, pues si me dejas te puedo contar una historia a nivel de las salas de maternidad. Adelante, Esther. No me la cuentes exclusivamente a mí, que lo más importante es que nuestros televidentes puedan escuchar estos temas tan interesantes. Qué duda cabe. Bueno, pues en las salas de maternidad ocurrían cosas terroríficas. Es que una de cada 6 mujeres que acudían allí, a este lugar tan prestigioso a dar a luz, morían. Una de cada 6 mujeres. Una de cada 6 mujeres daban a luz y posteriormente morían. Y esto ocurría en este lugar, en este hospital tan prestigioso, pero es simplemente una muestra de lo que ocurría en otros hospitales de todo el mundo. ¿A qué achacaban estas muertes? Bueno, pues decían que sí, que era por el estreñimiento, que era por la falta de lactancia, incluso echaban la culpa al miedo y al aire ponzoñoso y, bueno, pues circunstancias de este tipo. Pero sobre aquella época entró a formar parte del equipo de médicos Ignaz Semmelweis. Entonces, fíjate que cuando las mujeres morían, estas mujeres se llevaban a la sala de autopsias.
y en la sala de autopsias se hacía la autopsia. Pero además este era el primer trabajo del día. Entraban los médicos, iban a la sala de autopsias, abrían los cadáveres, miraban a ver si encontraban pues algo que explicaba la muerte que había ocurrido o aprendían anatomía. Inmediatamente de dejar aquello pues ya se pasaban a la sala. Entonces iban a la sala de partos, atendían los partos o atendían y exploraban a las mujeres. Y así se producía pues un día normal y corriente. Todo esto lo hacían con las mismas manos que habían tocado los muertos. De la misma manera tocaban a las mujeres que parían o que las exploraban. Claro, podemos pensar que en aquella época no existían los guantes de goma, que ahora están al uso en cualquier clínica, ¿no? Pues o hospital. No existían los guantes de goma. Pero parece que tampoco existían, y lo digo de una forma un poco irónica, permítame que use la ironía, el agua y el jabón, porque existían, pero no se usaban. Al menos los médicos que pasaban de la sala de autopsia sin lavarse las manos iban directamente a atender a las mujeres en el parto o a otras pues que estaban allí puérperas, que se llama, después del parto, ¿no? Pero antes te he hablado de Ignaz Semmelweis, que es un joven doctor que él empieza a darse cuenta de que aquello no funciona. ¿Por qué la mujer que pare en su casa no tiene una estadística tan alta de muertes? ¿Por qué mueren más mujeres atendidas por los médicos que las que atienden las matronas? Y él empezó a devanar su cabeza, a poner a trabajar su cerebro durante los 3 primeros años que estuvo allá, y él notó que la diferencia entre las matronas y los médicos es que las matronas no hacían autopsias y los médicos sí que hacían autopsias. Entonces, cuando él pasó a tener autoridad en su departamento, dijo que allí, después de hacer las autopsias como primer trabajo de la mañana, todos, tanto médicos como alumnos que habían tocado aquellos cadáveres, se lavaban las manos. Entonces allí se instituyó las palanganas con agua, jabón, se lavaban y inmediatamente después ya podían pasar a atender los partos. Pues la verdad es que hubo una gran diferencia. Se notó la diferencia, lógicamente. Se tuvo que notar mucho, porque claro, cambiaron las costumbres. En cuanto a realizar esta serie de actos, habían cambiado completamente, era muy diferente hacerlo sin pasar por la sala de autopsias previamente, y eso lógicamente había erradicado muchísimas cosas que se transmitían desde un sitio al otro, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, como muestra un botón, en abril de 1847, antes de que la nueva norma entrara en vigor, se produjeron 57 muertes de mujeres en la sala de Semmelweis, antes de entrar en vigor. Estamos hablando de abril. Dejamos mayo, ya se recogen las estadísticas de junio. Entonces, cuando ya Semmelweis se puso que aquí se lava las manos todo el mundo, en junio solamente una de cada 42 mujeres morían. Fíjate que estamos hablando de 1 de cada 6. Inicialmente eso era la normal. Pues ahora pasamos a 1 de cada 42 morían. Y eso ya estamos hablando en junio, donde la técnica del lavado todavía no estaba muy pillada. Pero es que en julio llegaron a morir 1 de cada 84 mujeres. Fíjate cómo había bajado el nivel de muertes. 1 de cada 6, luego 1 de cada 42, y ya estamos hablando del mes de julio, 1 de cada 84 mujeres, que nos muestran que hay una clara relación, o sea, hay una clara diferencia, y lo único que hemos hecho es lavar las manos. Lo único que hemos cambiado es lavar las manos. Esther, ¿cómo se habían perdido de vista? Es curioso, las instrucciones bíblicas que el Señor había dado hace muchísimos años, sí, y que, bueno, en el pueblo judío las vemos cómo se ponen en práctica, cómo se habían perdido, ¿no? Esto es como cuando ya, me recuerda cuando los científicos también de una cierta época luchaban y pensaban que si la Tierra era redonda o era plana. Y si era plana, que cuando se llegaba al final se caía en un abismo. Cuando las Sagradas Escrituras, ya siglos antes, hablaban de la Tierra que era un globo que pendía en el vacío.
Curioso, que ya las Sagradas Escrituras siglos antes hablaran de estas cosas, en este caso de lo que tú nos estás hablando, o a nivel científico también desde que la Tierra era un globo que pendía en el vacío. Y sin embargo los hombres se devanaban los sesos pensando en que si la Tierra era redonda o era plana. Pues mira, es más, ya Semmelweis estableció la relación entre tocar muertos y tocar vivos, y en medio cortó esa relación haciendo la vara. Pero una vez pasó que fueron a explorar una sala de maternidad a 12 mujeres. Y entonces resulta que después de explorarlas, a cada una de ellas, unos días después, enfermaron y 11 de ellas murieron de las 12. Entonces, Semmelweis, que tan buen resultado había tenido con su actuación anterior de imponer el lavado de las manos, pensó que algo extraño, no sabía el qué, piensa que en aquella época no conocían acerca de bacterias, ni gérmenes, ni nada, pero él pensó que algo se transmitía de una mujer a otra y eso iba por las manos. Entonces dijo, a partir de ahora todo el mundo explora a una paciente, se lava las manos antes de tocar a la siguiente. Y eso cambió por completo esa propagación de la enfermedad. Así que esto es el gran éxito que Semmelweis tuvo en bajar la estadística de mortalidad dentro de su hospital. Yo me imagino que Semmelweis fue un hombre súper reconocido en su época. Supongo que sus compañeros, y no solamente sus compañeros, sino tantos pacientes y tantas personas, le estarían tremendamente agradecidos, ¿no? Pues siento decirte que te equivocas por completo, porque algo que para nosotros pudiera ser tan evidente que efectivamente tendría que aplaudirse, celebrarse y reconocerse, fue de alguna manera condenado, porque por un lado teníamos que había gente vaga a la hora de lavarse las manos, pero otros, pues las competencias que pueda haber entre compañeros en el trabajo, envidia. Y luego los viejos y sabios profesores, que venga alguien a decirles que lo que saben pues queda un poquito en entredicho porque lavarse las manos es importante. Fíjate lo que llegó a suceder, que a la hora de renovar el contrato de Semmelweis, el contrato anual que se firmaba cada año, no se le renovaron y se quedó sin trabajo en el hospital. Y a consecuencia de eso, volvieron a las andadas. El nuevo que llegó tiró todas las palanganas y allí como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué sucedió? ¿Qué te imaginas que pudo suceder? Claro. Con las estadísticas de las muertes. De nuevo subieron. Eso también podría haberles enseñado, ¿no? El antes, el después y el ahora. Pues nada de eso cambió para ellos. Predominaba más la condición del ser humano, predominaba más la maledicencia, las envidias, que el propio beneficio que pudiera traer para ellos y para el prójimo, ¿no? Lo que este hombre había puesto en práctica. Y aquí es donde tiene explicación el título de nuestro capítulo de hoy, que es Orgullo y prejuicio versus pruebas. Porque tienes las pruebas, sin embargo el orgullo, el prejuicio, la envidia, pues se ponen por encima de todo eso, y aunque sea en perjuicio de aquellas vidas humanas que muy bien podrían haberse salvado, pues siguieron adelante. Qué duras son las condiciones del ser humano en su corazón, ¿verdad? Sí. Cómo la transgresión, el pecado ha inoculado en nosotros la maledicencia, efectivamente, como tú dices, el orgullo, la envidia, las disidencias, tantas y tantas cosas, y que solamente las podemos erradicar cuando ponemos en práctica las instrucciones a todos los niveles que este libro que tenemos aquí nos da, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Sí, sí. Pues fíjate que Semmelweis, pues durante 8 meses intentó volver a entrar a trabajar en el hospital, a poder hacer servicio de su vocación, a poder ayudar a aquellas mujeres que tanto conmovían su corazón, y no fue posible. Así que se fue a Budapest y en aquella ciudad le acogieron, entró a trabajar en un hospital y de nuevo allí empezó en Budapest.
como en otros lugares, hospitales importantes tenían las mismas estadísticas de muerte, bastante penosas, por cierto. Y de nuevo se volvió a producir el milagro de sanación y de curación que venía a través precisamente de ese lavado de manos. No obstante, de nuevo se volvió a repetir la misma miserable historia humana de orgullo, de prejuicio, de celos y de envidias que hicieron que Semmelweis fuera expulsado del hospital o no se le renovara el contrato. O sea que tampoco se convencieron sus colegas en este otro sitio. La condición humana, el corazón humano, es el mismo desde hace ya muchos tiempos, desde hace muchos siglos, y es en la actualidad y seguirá siendo hasta que el final de los tiempos, hasta que el Señor venga y nos transforme, ¿verdad? Sí. Y mientras podemos erradicarlo un poco solamente con una vacuna, la vacuna de las Sagradas Escrituras, de sus consejos y enseñanzas. Fíjate, Semmelweis llegó a recoger toda su experiencia y todos sus estudios y todos sus éxitos en un libro que afortunadamente ha quedado para nosotros. No obstante, su mente sensible se quebrantó y al final tristemente murió en una institución psiquiátrica porque no pudo aguantar tanta miseria y tanto dolor y tanta enfermedad y tanta muerte que muy bien podría prevenirse por algo tan sencillo como el lavado de manos. Es que es lógico. Un hombre, yo pienso que era un hombre pues, de unas características humanas interesantes, muy interesantes y muy nobles, y saber cómo muchos seres humanos podían ser sanados o podían ser salvos de caer en la muerte, incluso en la muerte, mediante lo que él conocía, y ver que eso no se ponía en práctica y que la gente seguía muriendo, la verdad es que es difícil no sentirse muy mal y poder llegar a unas consecuencias pues como le ocurrieron a él, ¿no? Es triste, pero se puede entender. Fíjate que si la gente hubiera escuchado, incluso antes de Semmelweis, ¿no? Hubiera seguido, no hubiera perdido las enseñanzas de la Biblia en este sentido. Porque la Biblia nos habla del lavado de las manos también. Pues sí. Dios le dio a Moisés instrucciones muy precisas de qué hacer después de tocar a una persona, a un muerto, o qué hacer después de tocar a una persona infectada o con sospecha de alguna enfermedad de este tipo. En la Biblia se recoge, de acuerdo al lenguaje de la época, dice será inmundo el que tocare a un muerto, porque se muere una persona, pues hay que sacarla, hay que enterrarla, los servicios fúnebres, y eso no se puede evitar el contacto con los muertos. Sin embargo, para después de estar con un muerto poder estar con los vivos, había que hacer toda una serie de rituales que se llamaban de purificación, que consistían precisamente en el lavado, especialmente el lavado de las manos, pero el lavado de todo el cuerpo, e incluso había que ponerse vestiduras limpias, y vestiduras limpias. Fíjate que el lavado de Semmelweis hoy en día no habría pasado ningún control adecuado, porque él lo hacían en palanganas, pero la Biblia iba más allá. Las instrucciones que Dios da a Moisés es que se ha de hacer con agua corriente, con agua corriente. Y hoy es que no puede, además se hacía con agua corriente y después se había de secar, exposición al sol, y aún hasta el día siguiente, que garantizaba un secado adecuado, no se podía poder tener contacto con las otras personas, para que esos bacilos que con el lavado no se hubiera ido, pues sí, con esa exposición al sol, ese secado, digamos que quedan eliminados. Y además ese cambiar esa ropa, a ropa limpia, ropa seca. Es muy importante. Algo, fíjate, que está hecho con una sabiduría que va más allá del alcance del ser humano, que el ser humano no podría haberlo inventado. Aún viéndolo después, cuando Semmelweis lo quiso poner para beneficio de las personas, no se lo admitieron. Verdaderamente es impresionante cómo el ser humano, teniendo a nuestro alcance unas instrucciones tan extraordinarias que Dios nos dio ya hace muchísimo tiempo, huimos de ellas, porque el mal, esa gran controversia que hay entre el bien y el mal, trata el mal de separarnos. Y lo vemos a través de la historia, cómo el gran enemigo ha tratado de que el hombre no leyera las Sagradas Escrituras, que tantos beneficios le pueden proporcionar, que tantas consecuencias de todo tipo le pueden traer, porque él lo que trata es de apartar al ser humano de leer este libro, la palabra de Dios.
Y hemos visto, como decía antes, a través de la historia, cuántas circunstancias, cuántas persecuciones y cuántas vicisitudes ha pasado el hombre para poder leer estas palabras que Dios nos ha transmitido para nuestro bien, y que muy lejos de ser un libro que nos constriñe, que nos encorseta, que nos priva de ser libres, es todo lo contrario. Lo que nos da es libertad, lo que nos da es gozo y nos da la mejor forma de poder pasar por esta vida, de la mejor, digamos, de la mejor feliz forma, valga la redundancia, en cuanto a nuestro tránsito por ella. Y yo te quería hacer una pregunta, Esther. Entonces, ¿cuándo se llegó? Estamos viendo que, y es curioso, ¿no? Es curioso cómo tardó el ser humano en darse cuenta cómo el lavado de manos, cómo el cuidado en muchos aspectos le podía librar de tantas circunstancias a nivel de salud. ¿Y cuándo llegó a ponerse ya en práctica de una forma efectiva que lavarse las manos, el seguir esta serie de instrucciones tan lógicas, que nos parecen tan lógicas ahora, y que ya nos hablaban las Sagradas Escrituras de ellas hace siglos, se pusieron en práctica? Pues fíjate, estamos hablando de Semmelweis con 1847 y ahora si nos pasamos al año 1876, te voy a poner un poco, digamos, en ambiente. Hemos hablado de las salas de maternidad, pero podríamos hablar de los quirófanos. Las ceremonias o los preparativos para entrar a un quirófano eran muy sencillitas, aterradoramente sencillas. Llegaba el paciente al quirófano, se bajaba los pantalones, se quitaba la ropa interior, se subía encima de la mesa de quirófano. Llegaba el médico y entonces se quitaba su abrigo de la calle, se remangaba la camisa y cogía una serie de instrumental, o bien del armario o bien del maletín, y procedía a la operación, abrir el paciente. Y mira, si había algo que él consideraba que sus alumnos debían de ver, pues entonces les invitaba a dar un paso adelante y a meter sus manos en ese abdomen estéril del paciente y tocar lo que él considerase. O sea que esas manos, imagínate, sin lavarse, sin nada, infectadas, todas llenas de bacterias, de gérmenes, allí iban. No te extrañe, pues, que nos cuenta el doctor Roswell Park en el año 1876, que él dice que es cuando entró a hacer su residencia en un hospital de Estados Unidos, pues que, salvo con 2 excepciones, en el primer trimestre que él estuvo haciendo en la residencia, todos los que pasaban por quirófano morían. O sea que, y además morían, la causa de muerte era envenenamiento de sangre, le llamaban. O sea, podemos suponer que es una sepsis impresionante. A partir de aquel momento se instituyó el lavado de las manos, la esterilización de todo este instrumental, y cambió radicalmente esa cifra de muertes. Te damos muchas gracias, Esther, nuevamente por este nuevo programa, por este nuevo tema. El tiempo se nos echa encima, pero sobre todo lo interesante, y yo creo que la lección más importante que tú nos has dado con tu explicación, es cómo a través de este libro, a través de esta santa palabra que el Señor nos ha dado, a través de los tiempos, podemos librarnos de tantas consecuencias a muchos niveles que conllevan sufrimiento, que conllevan desgracias, que conllevan muchas cosas, porque muchas veces llegamos a pensar, o hay personas que llegan a pensar, y yo lo entiendo, cómo es posible que Dios permita estas consecuencias, estas circunstancias, y yo entiendo que lo piensen porque es una falta de conocimiento, y muchas de esas circunstancias que nos llegan es porque nosotros hemos tomado unas malas decisiones que luego traen unas consecuencias. Entonces el Señor, con su santa palabra, con las Sagradas Escrituras, nos da sabios consejos para que podamos pasar por esta vida de la mejor forma posible. Y nada más, el tiempo se nos ha echado encima. Muchas gracias por vuestra atención nuevamente, y como siempre, yo le pido que los guarde y guíe.